Ya. Es- Profe, no sé qué tan frecuente es en perritos el hipertiroidismo. En perros no es muy común. En perros es más común el Ujú. hipotiroidismo. En un gato sí podríamos pensar que el hipertiroidismo nos puede aumentar la presión. Otra cosa que nos puede aumentar la presión son enfermedades endocrinas, por decir, los que tienen hiperadrenocorticismo, donde se aumenta la producción del cortisol. Ese cortisol va a llevar a una vasoconstricción y se aumenta la resistencia. Entonces, por ese lado también. ¿Cierto? Por acá me preguntan que si un chum portosistémico afecta al corazón. Eh, no mucho, dependiendo, y si me aumenta el lado derecho del corazón. Entonces esas son enfermedades del lado derecho. Bueno, les voy a poner otros videos, esperen un segundito. Entonces, este otro, no sé si, es que están muy lentos los videos, pero bueno. Entonces, en estos videos lo que quiero es ratificar lo que ya habían visto ustedes anteriormente y era que había una hipertrofia concéntrica del corazón. Entonces, miren lo que podemos ver, que hay una hipertrofia concéntrica, el aumento de la fracción de acortamiento de eyección. Esto porque algunos se acuerdan métodos diagnósticos que quería decir fracción de acortamiento y fracción de eyección. Que no había mucha diferencia entre la diástole y la sístole, o sea, como de qué tanto se ampliaba el ventrículo y qué tanto se juntaba. Eso. Nos quería decir que es una medida o cómo medimos que la sístole se esté dando bien. La fracción de acortamiento es que en qué porcentaje se acerca la pared libre y el septo interventricular para eyectar la sangre. Y la fracción de eyección nos hablaba del porcentaje de qué tanta sangre salía. Entonces, esto lo podemos ver, me voy a devolver aquí, cuando vemos acá el corte del champiñón, que vemos que las paredes se están pegando, se están besando, eso se llama el signo del beso papilar. Cuando ellas se pegan, es porque esas fracciones por lo general están aumentadas, ¿cierto? Y nos está hablando que la sístole está aumentada. Se puede deducir cuando las paredes están muy gruesas que va a haber una alteración en la diástole. ¿Por qué? Porque creen que yo mirando eso y digo, bueno, hay una hipertrofia concéntrica, la diástole de ese corazón debe estar afectada. Va a llegar la misma cantidad de sangre, pues no cabe la misma cantidad de Eh, sangre. Súper bien. Va a llegar la misma cantidad, pero las paredes están muy gruesas, entonces no va a caber. Y ahí, como no va a caber, entonces la sangre se tiene que devolver para algún lado y se empieza a devolver hacia el atrio. Es por eso aquí dice que va a haber una insuficiencia en la válvula mitral. Y también pues vamos a encontrar una insuficiencia en la válvula aórtica. Profe, Cuéntemelo. yo te quería preguntar algo del artículo que vi en una parte que se observaba el atrio gigantesco y eso se podía observar en los rayos X. ¿En Sí, algún momento eso es posible? sí, esto es posible. Ahorita yo creo que en el próximo caso voy a mostrarles los rayos X y les muestro cómo ahí vemos cómo se aumenta el atrio izquierdo, pues cómo se ve en radiografía. Entonces aquí también hay un aumento del tamaño del atrio izquierdo y hay un aumento de la velocidad del flujo aórtico. Yo lo medí y bueno, esos fueron los hallazgos que yo puse. ¿Por qué creen que podría estar aumentada la velocidad con que sale la sangre por la aorta? Pues porque como no está llegando la misma cantidad de sangre, el corazón necesita como aumentar pues la velocidad para poder sacar más rápido más sangre a todo el organismo, ¿no? Pero si llega la misma cantidad de sangre. Si llega, lo que pasa es que las paredes están muy gruesas y se devuelve hacia el atrio. Y Tiene más fuerza de contracción. Okay. aumenta la fuerza. Y lo otro, adicional, si la aorta aumenta la resistencia, es como el efecto de la manguera. Cuando nosotros a la manguera le ponemos el dedito, sale la sangre, el agua, uno dispara más lejos, sale con más velocidad, pero no quiere decir que esté saliendo más agua. Lo mismo le pasa en este caso. La aorta es como si estuviera contraída, entonces sale la sangre con más velocidad, pero no quiere decir que esté saliendo más sangre. Hasta incluso nos está diciendo que se está devolviendo porque hay una insuficiencia de la aorta. Entonces, esos fueron los hallazgos.
De acuerdo a todo lo que hemos visto, ¿cuál sería su diagnóstico definitivo en este paciente? Pensando que es un Bull Terrier de 4 años de edad, que se está desmayando. La estenosis. Entonces podríamos tener como diagnóstico una estenosis aórtica, ¿cierto? Porque la aorta, al estar más cerrada o tener una obstrucción, no sale tanta sangre, se devuelve incluso y no le llega tanta sangre al cerebro, ¿cierto? Si en este caso nosotros diagnosticamos una estenosis de la aorta, ¿qué podríamos hacer nosotros o qué tratamiento podrían hacer ustedes para evitar que este paciente se nos siga desmayando? No, pero alguna puede hablar. Tienen que buscar una forma, miren, ya dijimos, la aorta tiene una obstrucción, ¿cierto? O está aumentada su resistencia, entonces no sale tanta sangre. Al corazón le toca bombear más fuerte y las paredes se volvieron más gruesas y ya no aguanta tanta sangre y se está devolviendo hacia el atrio. Él se está desmayando porque no le está llegando suficiente sangre al cerebro. Entonces, ¿qué podemos hacer para optimizar que ese poquito de sangre que salga, pues o salga más sangre o ese poquito que sale vaya hasta el cerebro? ¿Alguna se acuerda? Un vasodilatador. Dilatador. Podemos poner un vasodilatador súper bien. ¿Y qué vasodilatador se podría poner? Por aquí me están respondiendo que el atenolol o los inhibidores de calcio, ¿cierto? Podemos poner el atenolol. Los beta bloqueadores, el atenolol no hace parte de este grupo que se llaman los beta bloqueadores. ¿Ellos qué hacen? Bloquean la frecuencia cardíaca, pues bloquean los receptores beta, entonces la frecuencia cardíaca es más lenta, pero tiene un poquito de más fuerza de contracción y hace una vasodilatación. Y adicional, el beta bloqueador ayuda a mejorar, redistribuye el gasto cardíaco y mejora la perfusión del cerebro. O sea, hace que ese poquito de sangre que sale vaya más al cerebro y vaya al mismo miocardio, ¿cierto? Entonces, casi siempre la elección en este caso es poner beta bloqueadores, el atenolol. O hay otros que se llaman propanolol, ¿cierto? Todos los que terminen en LOL. Pero el ideal es el atenolol. Adicional a que necesitamos redistribuir pues como este gasto y que haya una mejor perfusión del cerebro, vimos que en la radiografía había algo de edema pulmonar. ¿Qué podríamos hacer para ese edema? Un diurético. Diurético, ¿cierto? ¿Como cuál? Manitol. Ay, podemos poner, hay varios. Se está escuchando todo cortado. Podemos poner un diurético como la furosemida, ¿cierto? Ese es el de elección. Podemos poner el diurético, la furosemida, acuérdense que tiene una dosis que va de 2 miligramos hasta 8. La idea es que la empiecen a usar a dosis bajitas, a 2 miligramos por kilo. Se puede usar 2 veces al día, 3 veces al día, dependiendo pues de la gravedad de ese edema, de lo que auscultemos. Pero entonces, uno le tiene que ya mandar de por vida el atenolol, sí. El atenolol. Y el diurético. Bueno, el diurético no, el atenolol sí. Sí, el atenolol sí lo debe mandar ya de queda de por vida porque esta enfermedad no tiene cura. Ay, espere que otra vez el internet se cayó. No puedo creer eso. Bueno, les repito, el atenolol lo debe mandar de por vida porque esta enfermedad no tiene cura, o sea, no hay forma de operarla. Entonces necesitamos seguir redistribuyendo bien el gasto, pues esa sangre. Y la furosemida, yo por lo general la mando un mes, evalúo y miro si él la necesita dosis bajitas una vez al día o cada 48 horas, pero eso es de acuerdo a la evolución del paciente. Porque hay que tener en cuenta que la furosemida, como pone a trabajar más el riñón, podría llevarme a una insuficiencia renal. Entonces con eso hay que tener ojo. Lo otro también es un poquito de la alimentación. Los pacientes que empiezan con edema pulmonar hay que mandarles concentrado o renal o cardíaco. ¿Por qué? Porque ellos son bajos en sodio, tienen una proteína de alta digestibilidad, mejoran, pues evitan la retención de líquidos, protegen el riñón. Entonces hay que empezar a trabajar con eso una vez pues tenemos como los signos. Entonces aquí les voy a hablar pues como de esta enfermedad.
Entonces, esta enfermedad se llama estenosis aórtica o estenosis subaórtica. Ya les voy a explicar por qué le dicen subaórtica. Y es una enfermedad típica de razas grandes. El que más vemos en Medellín es el Bull Terrier, el Labrador, el Golden, el pastor alemán también le puede dar. Eso no quiere decir que a pequeños no les pueda dar. Yo he tenido casos, por ejemplo, de Pinscher o de French Poodle, pero son razas pues, excepcionales o casos de vez en cuando. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Resulta que, voy a devolver al dibujo, cuando nosotros vemos aquí la aorta, esta es ventrículo izquierdo, aquí vemos la aorta, esa aorta puede tener una obstrucción cuando se está formando, o sea, en el momento de la embriología, y la obstrucción se puede dar en varias partes. Se puede dar aquí antes de la válvula, que es lo que me dice, por eso se llama subaórtica, que es la más común. La obstrucción puede estar en toda la aorta, en la válvula, o puede estar por encima, en la arteria. Lo que se ha visto en perros es que la más común de todas se llama la estenosis subaórtica. Y en ese hay tres tipos de como obstrucción del flujo en la aorta. Puede ser que haya un nodulito, o sea, que en el septo interventricular crezca un nódulo. Es como un tipo de tumor, pero no es un tumor, pues es así redondo y obstruye el flujo sanguíneo. El otro es que se haga un anillo, o sea, que haya una membrana antes de la válvula que impida el paso de la sangre. Y la otra es que se haga un túnel antes de la válvula. Y eso fue todo lo que hablamos pues ahorita. Eso va a aumentar la poscarga, o lo que decían ahorita es que aumenta la resistencia. Entonces al ventrículo le toca hacer más fuerza para poder bombear, y él se tiene que adaptar a hacer fuerza, y el tipo de adaptación es hacer una hipertrofia concéntrica. Cuando se da la hipertrofia concéntrica, disminuye el gasto cardíaco. ¿Ustedes se acuerdan qué es el gasto cardíaco? ¿Alguno se acuerda o no tienen idea? Sí, es la cantidad de sangre que La sale sangre que por los sale del ventrículos. corazón. Súper. Entonces, si saben, es la cantidad de sangre que está saliendo en un minuto. Entonces, el gasto cardíaco está determinado por el volumen latido, que también llamamos volumen de eyección, y por la frecuencia cardíaca. Entonces, al haber la hipertrofia concéntrica con esa obstrucción, va a disminuir el volumen latido, o sea, ya no sale tanta sangre. Y eso va a llevar a que activemos este sistema que se llama el sistema, no solo el RAS, toda una activación neurohormonal, que es, primero se activa el sistema simpático para tratar de hacer vasoconstricción, para tratar de aumentar el volumen latido a través de aumentar la frecuencia cardíaca. Pero al tener vasoconstricción y aumentar la frecuencia cardíaca, igual vuelve y cae, y se activa este sistema, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que lo que busca es aumentar el volumen sanguíneo y así aumentar el volumen latido. Pero esos dos mecanismos a largo plazo son dañinos. Uno, porque un corazón con una taquicardia va a llegar un momento en el que se va a cansar, ¿cierto? Y con una vasoconstricción constante se va a estar remodelando. Y el otro, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que aumenta la volemia, no es que el cuerpo no tenga volemia, se está quedando dentro del mismo corazón. Entonces, al tener una hipervolemia, él ya se empieza a acumular en otros órganos, como por ejemplo en este caso en los pulmones, y nos causa un edema pulmonar. Ojalá para esta enfermedad tuviéramos una cura, pero es una enfermedad que uno al propietario tiene que ser muy sincero y decirle que no se va a curar, que el pronóstico sinceramente a largo plazo es muy malo. Se ha visto que en los pacientes que tienen una estenosis, espérenme que se vuelva, que los pacientes que tienen una estenosis aórtica, generalmente si es severa, no van a vivir más de 5 años. Yo he tenido pacientes que las descubrimos a los 6 meses y no viven más de un año. O sea, es una enfermedad muy triste, porque uno tiene que ser sincero con el propietario, irlo educando y decirle, su perro no va a vivir a mucho plazo, pero hay que darle buena calidad de vida. Como les dije ahorita, no hay ninguna intervención efectiva. Los mejores medicamentos que hay son los que mejoran la diástole, que son los beta bloqueadores, los que hablamos, el atenolol, propanolol, bisoprolol. Y si en caso tal de que se presente una arritmia o la falla cardíaca, que es cuando ya hablamos del edema pulmonar, pues es empezar a tratar esa falla cardíaca. Si me da edema pulmonar, manejar el diurético. Si tengo una arritmia, que si nos da el tiempo hoy vamos a hablar de antiarrítmicos, y si no, pues vamos a hablar el viernes que tenemos la clase. Entonces es ir mirando lo que se va presentando en el camino y hacer un manejo de la dieta. Eso es lo más importante en estos pacientes.
Ese es el primer caso. Ahora vamos a ver el segundo caso. Profe, un paréntesis, yo tengo una pregunta. Desde cuando nos diste método diagnóstico, cuando te diste una página donde están como todos los pasos a seguir para tratamientos. En esa época intenté entrar y no me dejó y ya se me olvidó cómo se llama. Que es como una página donde están todas las terapias que uno hace. O será una página donde, porque miren que acá, yo lo que, espérenme, me devuelvo, yo lo que les quería mostrar con una página que hay acá es como la de los sonidos, esta. Que si nosotros lo pusiéramos, ahí aparecen muchos sonidos cardíacos, el soplo, todo eso. Pero si no, Tatiana, voy a tratar de acordarme en qué página está como todos los tratamientos, ¿cuál sería? No me acuerdo. Si no, yo también me acuerdo porque es que no. Esta página es súper buena porque no solo tiene sonidos, sino que tiene tratamientos de muchas cosas. De pronto al final de la clase la abrimos y les muestro qué pueden hacer. Y esta es una página que es en inglés, pero es gratis para todo el mundo. Ustedes se matriculan ahí y queda súper bien. Pues pueden, todo tipo de tratamientos, todo eso se va a ver. Vamos a ver este paciente, el segundo caso. Este caso es un paciente, se llama Yorkie, es un Yorkie, que es de 8 años de edad y el motivo de consulta es, lo que nos dice el propietario es que hace 15 días se desmayó. Él dice que tuvo un desmayo, pero que estaba haciendo mucho calor en Medellín y que lo asoció a que estaba haciendo calor y no le paró bolas. Luego, hace 3 días se desmayó otra vez, pero adicional tenía disnea, ¿cierto? Lo veían ya muy agitado. Él lo llevó a una veterinaria para hacer pues como un tratamiento inicial y ellos decidieron tomarle una radiografía de tórax y encontraron que en la radiografía de tórax había una cardiomegalia y le dicen, lo tiene que ver urgente un cardiólogo. Entonces, él llega a consulta. Cuando llega a consulta, nosotros haciéndole varias preguntas, él nos cuenta que él de por sí cuando se emociona, siempre desde chiquito, queda muy agitado y que una que otra vez se le había desmayado, pero que él no le ponía mucha atención. Entonces, yo hago el examen físico y encontramos que es un paciente que pesa 5.8 kilos, que está bastante disneico, tanto que está en posición ortopneica, tiene las mucosas cianóticas, la condición corporal realmente es bastante alta, 4 de 5, aunque hasta podríamos decir 5 de 5 porque es bastante gordito. Cuando hacemos la auscultación pues, de los pulmones, yo encuentro que hay estertores y crepitaciones en ambos hemitórax, que hay un soplo, que yo lo considero 4 de 6 en el hemitórax derecho, de una frecuencia cardíaca de 160 y el abdomen está muy tenso, muy tenso. El propietario lo que hace es que me muestra las radiografías que le tomaron y estas son las 2 vistas que él tiene y me dice, esto fue lo que le tomaron y con base en esto me enviaron a cardiología urgente. De acuerdo a eso que hemos visto, al examen clínico y todo eso, ¿ustedes qué ven o qué empezarían a pensar? Pues el corazón a simple vista se ve aumentado de tamaño. Listo, entonces vemos un corazón aumentado de tamaño con cardiomegalia. Y también como un patrón pulmonar en la parte de arriba del corazón. En la parte de arriba empezamos a ver algo de lo que hablamos de un patrón alveolar, o sea que podemos con líquido. ¿Qué más? ¿Alguien que le llame otra cosa la atención? ¿O no? ¿O todos están de acuerdo con lo que acabaron de decir? Profe, se ve como pérdida de, pues, no sé, como El densidad. corazón se ve como menos Menos, exacto. Sí, radiopaco. Sí, exacto. Se ve como pérdida, por decir levemente, una pérdida de la silueta, por decirlo así. ¿Qué más? Por aquí dicen que de pronto megaesófago, pero yo el esófago no lo alcanzo a ver del todo, entonces por ese lado no. Esa tráquea no se estrecha un poquito. Bien, como entonces la cuando tira de los vemos, brazos. súper bien, cuando vemos aquí la tráquea, si esta cosa aparece, cuando vemos la tráquea acá, vemos que a la entrada del tórax disminuye su diámetro, ¿cierto? Y luego vuelve y se pone más grande. Y acá en las 2 radiografías se ve lo mismo. Eso, si lo vi el semestre pasado, se llama, pues en medicina interna se llama colapso traqueal.
el colapso traqueal es una de las enfermedades más comunes en los Yorkie y se caracteriza por eso. El propietario dice, ve, yo llegué y siempre que llego él empieza a toser. Él empieza a toser como si tuviera algo atrancado, pero ya le pasa la emoción y vuelve a su vida normal. Es muy común de las razas pequeñas, especialmente el Yorkie. Entonces yo miro eso y yo digo, sí, efectivamente, él necesita una valoración cardiológica. Entonces, vamos a ver. Entonces, de acuerdo a esto, ya vieron las radiografías, ya interpretamos qué creen que le puede estar pasando a este perro. Pues por el colapso traqueal, el corazón se agranda para tratar de, pues como de coger todo el oxígeno posible que le entra y mandarlo afuera. Va Pues, bien, Susana, va bien. Y la Cuando hay colapso obesidad, no. traqueal, las enfermedades respiratorias pueden llevarme a que el corazón se me aumente. Por ahí, hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? ¿Alguien más me iba a decir? ¿Alguien me iba a hablar? pues eso puede llevar. La obesidad no tiene mucho que ver también, pues, la condición corporal. La condición corporal, bueno, una cosa es que este paciente al ser gordito y tener colapso traqueal, eso no le ayuda porque ese peso que hay en el cuello hace que tenga más dificultad respiratoria, ¿cierto? Entonces, la obesidad, lo primero hay que mandarlo a dieta. Después de que lo saquemos de esto, de una hay que mandarle alimentación light más que un concentrado cardíaco. ¿Qué más? Profe, y el corazón que se está esforzando tanto, pues puede generar una hipertrofia excéntrica para generar más llenado el corazón y sacar. ¿Y una hipertrofia excéntrica de qué lado? O sea, si nosotros, listo, decimos, de pronto el colapso traqueal me está llevando a que el corazón se altere, ¿qué lado se alteraría más del corazón, el lado derecho o el lado izquierdo? Derecho. El lado derecho, ¿cierto? Porque ese es el que bombea. Entonces, ¿qué hicimos con este paciente? Pues, evidentemente, pues le pusimos un catéter, le tratamos el edema pulmonar, le pusimos oxígeno. Cuando estuvo un poco más estable, y eso que pues aquí estaba con la sonda de oxígeno, tratamos de hacer la ecocardiografía. La primera imagen que les voy a poner es lo que nosotros llamaríamos el corte del champiñón, que corresponde al ventrículo izquierdo. Entonces ahí lo vemos como, ahí vemos ese corte, este sería el ventrículo izquierdo. Esperemos que vuelva. Este sería el ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo, repito, ventrículo derecho. ¿Quién me puede decir qué le ve a esa imagen? ¿Qué le llama la atención de ese video? Que no hay champiñón, pues se deforma mucho, ¿no? Que está de forma el champiñón, ¿cierto? Que no vemos. Esa es una. ¿Qué más les puede llamar la atención? Les vuelvo a señalar. Este es el Ahí ventrículo también no tengo izquierdo paredes engrosadas, pero y este de arriba es el ventrículo derecho. Profe, incluso No, en los videos está me cortando congeló la también. imagen, no vimos lo que nos mostraba. Ah, bueno, se los voy a volver a mostrar. Es que yo no sé por qué hoy todo el día el internet estaba súper malo de todos. Este de abajo es el ventrículo izquierdo, en el que está deforme pues el champiñón, y el de arriba, espero que ahí lo estén viendo, es el ventrículo derecho. Ah, está mucho más grande el derecho, que se supone que debe ser más pequeño que el izquierdo. Muy bien, entonces acá vemos que el lado derecho está súper grande, tanto que, como decían por ahí, no hay champiñón. Miren, este que es el septo interventricular está aplanado. Siempre que nosotros veamos este aplanamiento del septo interventricular es porque el lado derecho está muy grande. Les voy a poner este otro video. Esto, cuando vimos ecocardiografía, esto se llama un corte apical. Y acá lo que les estoy mostrando, este es el atrio derecho en la parte de abajo y la parte de arriba es el ventrículo derecho. Y aquí aplastadito vemos el lado izquierdo, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, tanto que ni se alcanza a ver dentro de la pantalla lo aplastado que está. Ahí lo que corroboramos es que ese lado derecho está muy, muy grande. ¿Cierto? Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí les voy a mostrar un video donde vamos a ver el lado derecho, atrio derecho, ventrículo derecho, lado izquierdo. Y vemos ahí Doppler color. ¿Qué les llama la atención de ese video? Se está volviendo la sangre.
se está devolviendo, ¿cierto? Tenemos una regurgitación o una insuficiencia de la válvula tricúspide. Y en la imagen pues del lado derecho de la pantalla, lo que vemos es, esto se llama Doppler espectral, o sea, donde estamos midiendo la velocidad. Lo normal sería lo que vemos hacia arriba, como las M's o los dos picos hacia arriba. Eso es un flujo de la tricúspide normal, pero lo que vemos hacia abajo, donde está pues tricúspide, es como la velocidad con que se devuelve la sangre. Nos está diciendo que se está devolviendo la sangre y que se está devolviendo con bastante velocidad. Entonces ahí corroboramos que este paciente tiene un problema del lado derecho del corazón. Hacemos un electrocardiograma y vamos a mirar algo pues de ese electro. Bueno, aquí vuelvo y les muestro lo mismo. Este es otro video donde se ve también el aplanamiento del septo, el lado derecho aumentado, el lado izquierdo que se pierde todo el champiñón. Y en este otro video que les voy a mostrar acá es cómo se ve un edema pulmonar por ecografía. Lo que ustedes vean en métodos diagnósticos que les llaman líneas B o colas de cometas. No sé si alcanzan a ver que se ve como una cortina, esto que vemos acá en blanco. Siempre que ustedes, los que vayan a trabajar en clínicas y tengan la posibilidad de tener un ecógrafo para hacer ecografías de emergencia, siempre que se vea como esa cortina, esas líneas, eso es signo de edema pulmonar. Profe, qué pena, no se escuchó nada. ¿No se escuchó nada? Profe, no se escucha. No, Bueno, no se- repetimos. Que esta línea, esta imagen, es una imagen que todos los que van a trabajar en medicina interna en una clínica donde tengan un ecógrafo para ecografías de emergencia, siempre quedan como esta cortina, esta parte blanca, esto de acá, eso se llaman líneas B, y eso siempre es signo de un edema pulmonar. O sea, eso es edema pulmonar y que usted le tiene que poner furosemida a ese paciente. Todos logran ver esa cortina o esas líneas blancas que van de un lado para otro. O alguno tiene dificultad y yo se la señalo. Serían esto que se está moviendo aquí. Profe, por eso tú lo pusiste en el pulmón, ¿cómo tal? Sí, yo lo puse en el tórax, como viendo el corazón, pero al ver el corazón vi esas líneas. Eso es parte del pulmón. Ese es el pulmón. Y cuando vemos esas líneas, eso se llama un pulmón húmedo, o sea, un pulmón que tiene edema pulmonar y que requiere diuréticos y asistencia con oxígeno, ¿cierto? Porque el paciente está muy mal. Entonces, a partir de eso, hicimos el electro y encontramos este electrocardiograma. ¿Qué les llama la atención? Les voy a señalar las ondas. Pues si ustedes lo ven acá, tenemos una onda P, una Q, esta R, esta S. Bueno, y no se ve la onda T. ¿Qué más le llama la atención? Además de que no hay onda T. Que la P está muy alta. La P está muy alta, súper bien. La R está muy bajita. Pues La R no es más sube, chiquitica. muy pequeñita. Y la S Y la también es S. muy... La S está muy grande, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vean estas ondas P, que son ondas que se llaman ondas P picudas, generalmente indica agrandamiento del atrio derecho del corazón. Cuando vean las ondas S muy profundas, o sea, casi del tamaño de la R o más profundas, eso indica que el ventrículo derecho está aumentado de tamaño. O sea que si nosotros unimos todo esto, sería como decir que este paciente tiene un problema del lado derecho del corazón. ¿Qué Profe, problemas? Hola. era la onda P muy alta, ¿cierto? La picuda Sí. y la R más pequeñita. Y la onda R más pequeña y la onda S muy profunda. Casi que la onda S es del tamaño de la onda R o puede ser incluso hasta más grande. Entonces a eso le llamaríamos pues cuando esa onda S es tan profunda, indica que el ventrículo derecho está aumentado de tamaño. Bueno, entonces con eso confirmamos que este paciente tiene un problema como del lado derecho. ¿Qué enfermedades conocen ustedes del lado derecho del corazón? Estenosis de la tricúspide. Una podría ser una estenosis de la tricúspide. Pulmonar. Podríamos tener una estenosis de la pulmonar, pero en la estenosis de la... Bueno, sí, vamos. Digan y yo después les voy haciendo retroalimentación.
¿Qué otras cosas conocen del lado derecho del corazón? Profe, ahí sí la dirofilaria, ¿o no? La dirofilaria también. Entonces, como diagnósticos diferenciales, vamos con esos tres. ¿Qué otro más? Otro. Yo creo que no hemos hablado ¿Cómo es el nunca de eso. síndrome de la vena cava o algo así? Hay una cosa que se llama el síndrome de la vena cava, ¿cierto? Entonces, hay otros, y que es del que vamos a hablar, que no hemos hablado hasta el momento. Resulta que cuando la estenosis pulmonar puede ser una, pero hay que tener en cuenta que la estenosis pulmonar es una enfermedad congénita. Entonces nos da más que todo en animales más jóvenes. Este paciente ya tenía 8 años de edad, ¿cierto? Es una. Y si fuera una estenosis de la pulmonar o una hidrofilaria, ellas dos aumentan la resistencia. Entonces tendríamos una hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho. Podemos tener una estenosis de la tricúspide también, o se llama displasia de la tricúspide, pero esta enfermedad también es congénita, entonces es más común en animales jóvenes. Resulta que este paciente, si nosotros reunimos que es un Yorkie, que tiene colapso traqueal y se está desmayando, vamos a encontrar una enfermedad que hasta el momento no la habíamos mencionado, que se llama hipertensión pulmonar. ¿Alguno la había escuchado? Sí, en los artículos. En los artículos. Pero antes de los artículos. En animales no. Listo. ¿Y qué leyeron? ¿En qué consiste la hipertensión pulmonar? ¿O alguno me podría explicar qué pasa, qué es la hipertensión pulmonar? Es la disminución como del riego sanguíneo y la oxigenación al cerebro y por eso causa los síncopes. Va a Pues haber sí, disminución al cerebro, pero hay otras cositas. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué más? ¿Quién me dice algo más? ¿No? Es que está llegando menos sangre a oxigenarse, entonces está como, sí, como que disminuye la sangre que sale al sistema oxigenada, porque desde el corazón hasta los pulmones sale menos. También. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo primero, muchas de las cosas que han dicho es verdad. Lo primero es que la hipertensión pulmonar no es una enfermedad como tal, sino que se llama un síndrome. Se le dice que es un síndrome clínico porque es causado por diferentes cosas. Entonces, para entender la hipertensión pulmonar tenemos que entender cómo es el flujo de la sangre hacia los pulmones. Entonces, yo les voy a hablar un poquito de eso. Resulta que para que se dé una buena presión dentro de los pulmones, voy a repetir porque creo que se desconectó. ¿O no? ¿Me escuchan? Voy a repetir. Muy bien. Para que se dé una buena irrigación a los pulmones o para que nos llegue bien la sangre a los pulmones y se dé un intercambio, se requieren tres condiciones que son las que tenemos acá en la diapositiva. Lo primero es que tiene que haber un flujo sanguíneo pulmonar constante. O sea, del ventrículo derecho tiene que estar saliendo sangre constantemente y no es que en un latido salga mucha sangre y en el otro sale muy poquita, no, sino que tiene que ser un flujo como la misma cantidad, por decirlo así. Adicional a que debe haber un flujo sanguíneo pulmonar, debe haber una buena resistencia vascular pulmonar. O sea, la arteria pulmonar debe estar suficientemente distendida para recibir esa sangre. Y adicional, las venas pulmonares, o sea, la presión que hay dentro de esas venas, también debe ser una presión adecuada. O sea, siempre tienen que jugar esas tres cosas. Debe haber un buen flujo sanguíneo, debe haber una buena resistencia de la arteria pulmonar y debe haber una buena presión dentro de las venas pulmonares. Si alguna de esas tres cosas falla, la sangre que va a llegar a los pulmones no va a ser la adecuada y no se va a dar una buena intercambio gaseoso y el cuerpo va a empezar a reaccionar. Entonces, si nosotros lo vemos en esta imagen, vamos a ver que el lado derecho, nosotros siempre hemos dicho, lado derecho tiene menos resistencia, es más pequeño comparado con el lado izquierdo. Si nosotros vemos la relación siempre va a ser de 3:1, 3 veces más grande el lado izquierdo que el derecho. Como él tiene los pulmones al lado, no tiene que hacer tanta fuerza para latir. Entonces la presión de la arteria, pues o presión acá sistólica, miren que es apenas de 20, más o menos 25 puede subir milímetros de mercurio. Mientras que en el lado izquierdo debe ser de 120 milímetros de mercurio para poder eyectar buena sangre.
Entonces siempre se dice que la parte pulmonar o el sistema pulmonar es de baja resistencia, o sea, solo necesita 20 milímetros, 25 milímetros de mercurio para poder expulsar sangre, y que es de gran capacitancia. ¿Qué quiere decir de gran capacitancia? Que es capaz de adaptarse. La arteria pulmonar se puede dilatar fácilmente para adaptarse a la cantidad de sangre que esté llegando, o se puede contraer si fuera el caso pues de tener que contraerse. Cuando nosotros hablamos de una hipertensión pulmonar, pues esto es como repetir, es porque tenemos una alteración de cualquiera de las tres cosas que vimos ahorita. O está llegando más sangre de la que debe, o sea, hay una sobrecarga de volumen hacia la arteria pulmonar. O la arteria pulmonar aumentó su resistencia, entonces está completamente contraída y hay un aumento pues de esa presión. O las venas pulmonares están llenas de sangre y no pueden vaciar su sangre o no pueden vaciar esa sangre hacia el atrio izquierdo. Entonces están pletóricas, entonces no tiene cómo evacuarse esa sangre. Cualquiera de esas tres cosas nos va a causar hipertensión pulmonar. Y vamos a ver que hay varias enfermedades que influyen sobre ellas. Resulta que a nivel de humanos y a nivel de perros, la hipertensión pulmonar se ha clasificado en 5 grupos. Si hablamos en humanos son 5 grupos, si hablamos en perros solo 4 grupos. Voy a hablar de cada uno. Aquí está como la tablita, pero igual de cada uno vamos a ir hablando. La primera se llama, el primer grupo, uno dice hipertensión pulmonar del grupo 1 o hipertensión pulmonar tipo 1. Es una hipertensión pulmonar arterial de tipo idiopática. Ustedes ya todos saben que idiopática quiere decir que hasta el momento no conocemos el mecanismo, no sabemos por qué pasa. Pero también, además de que puede ser idiopática, puede ser por una comunicación cardiovascular. O sea, por ejemplo, si hay un defecto en el septo interventricular, un defecto en el septo interatrial, este nos va a llevar a una hipertensión. Entonces ya se los voy a explicar qué va a pasar. O por una enfermedad pulmonar veno-oclusiva. Veno-oclusiva quiere decir que las venas están ocluidas porque pueden tener un tumor, porque están muy contraídas, ¿cierto? Y eso evita pues que esa sangre se esté circulando. El otro se llama grupo 2, secundaria a una enfermedad del corazón del lado izquierdo. Grupo 3 es debido a una enfermedad respiratoria crónica o una hipoxia. Y grupo 4 en caninos a todas las enfermedades tromboembólicas. Vamos a estudiar, o yo les voy a hablar de cada una. ¿Por qué me quiero detener mucho en este tema que es la hipertensión pulmonar? Porque hoy en día tenemos muchos pacientes con hipertensión pulmonar. Y son pacientes viejitos que su motivo de consulta es que se están desmayando. Entonces, cuando a ustedes les llegue, para que sepan abordarlo. Entonces, vamos a esto. La primera es cuando tenemos una sobrecarga del volumen en la arteria pulmonar. ¿Cuándo puede haber una sobrecarga? Entonces, si nosotros nos vamos a estos grupos, por decir, si hay una comunicación interventricular, digamos que el septo interventricular no se formó bien, ¿de dónde a dónde pasa la sangre? ¿La sangre pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo o pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho? Del izquierdo al derecho. Pasa siempre del izquierdo al derecho por las presiones, ¿cierto? Como dijimos, el lado izquierdo tiene una presión de 120, el lado derecho de 20, entonces es más fácil que pase de mayor a menor presión. Esa es una opción. Otra opción que nos puede llevar, por ejemplo, a la sobrecarga. Hagan de cuenta que tenemos un ducto arterioso persistente, un conducto arterioso persistente. Cuando tenemos un conducto arterioso persistente, resulta que sale la sangre, el ventrículo izquierdo se contrae, la sangre sale por la aorta, pero ese conducto está permeable. Entonces permite que la sangre de la aorta pase hacia la arteria pulmonar y va a saturar de sangre a esa arteria pulmonar, va a haber una sobrecarga. ¿Qué hacen los pulmones en este caso como para protegerse? Ellos dicen, está llegando más sangre, nosotros no podemos soportar tanta sangre y lo primero que reaccionan es haciendo una vasoconstricción. O sea, todos los capilares, la arteria pulmonar, todos se empiezan a cerrar, empiezan a aumentar la resistencia. Cuando ellos hacen esa vasoconstricción, simplemente porque les llega más sangre, con el tiempo empiezan a tener fibrosis, o sea, ellos están todos contraídos y en la capa interna, la capa media de esa arteria, de esas arteriolas, empieza con fibrosis y empiezan a tener hipertrofia de esa musculatura interna. Entonces lo van a hacer mucho más pequeñito. Y eso va a aumentar la resistencia vascular,
perdón, va a aumentar la resistencia vascular. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Si aumenta la resistencia vascular en la arteria pulmonar, ¿qué pasa con el lado derecho del corazón? Se agranda. ¿Qué cosa? Ah, no. Sí, ah, no. No escuché. Si, por ejemplo, aumenta la resistencia vascular en esa arteria pulmonar, si hay una vasoconstricción, ¿qué le toca hacer al ventrículo derecho? ¿O cómo reacciona el ventrículo derecho? Sí, Contraerse más fuerte. a Se va a contraer más fuerte, ¿cierto? Y si eso se puede contraer más fuerte, digamos, por un tiempo, pero digamos que no es solo durante 2 días, es algo que va a hacer durante 15, 20 días, un mes. Hipertrofia. No sé cómo es. Hipertrofia. Muy bien, Expandir empieza a tener una los espacios. hipertrofia concéntrica. Y va a pasar lo mismo que vimos en el lado izquierdo. El ventrículo derecho va a hacer sus paredes más gruesas, no le va a caber tanta sangre, entonces se va a empezar a regurgitar y vamos a ver esa insuficiencia en la válvula tricúspide. Como hay vasoconstricción en la arteria pulmonar, se aumenta esa resistencia, no le va a llegar suficiente sangre y no va a haber suficiente intercambio y el paciente se empieza a desmayar, ¿cierto? Entonces vamos a ir pensando cómo lo podríamos solucionar. Al final lo vamos a ver. Esa es una de las cosas. Miren, por ejemplo, este paciente, les voy a poner el video. Ese es un corte que se llama un corte apical 4 cámaras. Abajo veríamos los atrios, arriba veríamos los ventrículos. Recuerden que este lado siempre es el lado derecho y este lado siempre es el lado izquierdo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué le ven de raro a esa ecocardiografía? Una válvula. ¿Alguien le ve algo extraño? Acuérdense, atrios, ventrículos, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Que no se definen muy bien los atrios. Que no se ven los atrios. Bueno, que no se dividen, realmente se ve el Sí, atrio, que no se dividen. se ve un solo atrio. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene un defecto en el septo interatrial, ¿cierto? Se está compartiendo la sangre del atrio izquierdo con la sangre del atrio derecho, pues ahí se está combinando todo, o sea, solo hay un atrio. Resulta que cuando eso pasa y toda la sangre del lado izquierdo pasa al lado derecho, llega un momento en que el lado derecho aumenta mucho de tamaño, aumenta tanto más que el lado izquierdo y se puede invertir. O sea, cuando el lado derecho aumenta tanto de tamaño, la presión va a aumentar más y hasta se puede empezar a revertir. Quiere decir que la sangre del lado derecho va a pasar al lado izquierdo. Eso se llama el síndrome, acá se los puse, de Eisenmenger. Cuando pasa eso, o sea, eso es en estadios crónicos. El lado derecho aumenta mucho de tamaño. Profe, pero Sí. eso es solamente en el grupo 1, en todos puede pasar eso. Puede pasar en los grupos, en cualquiera de los grupos que haya comunicación. O sea, por ejemplo, en el grupo 1, que están las comunicaciones interatriales, la comunicación interventricular, el ducto arterioso, ahí pasa, es donde más pasa en el grupo 1. Es como el más común. Sí, grupo 1, mejor. Y se puede desarrollar este que se llama el síndrome de Eisenmenger, y es que el lado derecho es mucho más grande que el izquierdo, y las comunicaciones, la dirección de la comunicación se revierte. Ya no es de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y se empieza pues a combinar toda la sangre. ¿Qué más podría pasar? Entonces, lo que yo les decía, eso ya lo vimos. Hay otro grupo, me voy a devolver. Este grupo 2 ya lo vamos a ver, pero hay otro tipo de hipertensión pulmonar que puede deberse a una enfermedad respiratoria crónica. Entonces, miremos, por ejemplo, en este caso. Cuando nosotros tenemos enfermedades respiratorias, por ejemplo, el colapso traqueal, cuando tenemos el síndrome del braquicefálico, que hoy en día no se llama síndrome del braquicefálico, sino que se llama, para que se lo aprendan, se llama el síndrome obstructivo de vías aéreas de los braquicefálicos. Es súper largo ya. Se llama síndrome obstructivo de vías aéreas de los braquicefálicos. Profe, pero este sigue siendo dentro del grupo 1. No, ya vamos a pasar a una hipertensión pulmonar del grupo 3, que es cuando tenemos enfermedades respiratorias. A este, me devuelvo.
Grupo 3, debido a enfermedad respiratoria crónica o a una hipoxia, que es por ejemplo en el caso donde tenemos el colapso traqueal, donde tendremos lo que antes llamábamos el síndrome del braquicefálico, donde hay bronquitis crónicas, donde hay neumonías, donde hay pues como todo lo que dice acá una neoplasia pulmonar. ¿Qué creen que pasará si tenemos una enfermedad respiratoria crónica, tenemos una hipoxia y no está llegando casi oxígeno? O sea, por el colapso traqueal no logra llegar casi oxígeno al alvéolo. O por una bronquitis crónica no llega suficiente, no hay un buen intercambio gaseoso. ¿Qué hace el cuerpo o qué hace ese alvéolo? ¿Cómo creen que Como que reaccionará? se infla un poquitico como para tener más área de contacto capilar. ¿Qué hace? No te escuché bien, Tatiana. El alvéolo como que se infla como una bomba, cosa que aumente la superficie de contacto con el capilar y haga más intercambio. Eso podría ser una opción, pero los alvéolos no tienen la posibilidad de inflarse. Los alvéolos son una bombita que se quedan ahí. Lo único que pueden hacer es colapsarse si no tienen surfactante o llenarse de líquido, pero no van a aumentar más de tamaño, no tienen forma. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo dice, bueno, a este alvéolo no le está llegando suficiente oxígeno, yo a esa zona donde no hay suficiente oxígeno, ¿para qué voy a mandar vasos sanguíneos o para qué voy a mandar sangre si no puedo hacer un intercambio gaseoso? Entonces ocurre algo que se llama una vasoconstricción hipóxica. Bueno, ahí están todas las enfermedades y lo voy a poner acá. Entonces, tenemos la hipoxia crónica y hay una disminución pues en el alvéolo de oxígeno. Entonces la vasculatura responde haciendo algo que se llama vasoconstricción hipóxica. Dice, no, esos vasos sanguíneos que van a ese alvéolo que no está con buen oxígeno, yo los voy a cerrar. O sea, no los puedo desaparecer, pero los voy a cerrar. Entonces hago vasoconstricción. Y está bien, eso busca decir, esa área que no está bien ventilada, que no le está llegando oxígeno, no me sirve, la voy a aislar y voy a mandar o voy a abrir más vasos sanguíneos en lugares donde haya una mejor ventilación o donde esté llegando más oxígeno para poder hacer el intercambio. Pero cuando tenemos esta enfermedad por mucho tiempo, no es solo una zona que no se va a ventilar bien, va a ser casi todo el pulmón. Entonces, todo el pulmón va a estar con vasoconstricción hipóxica. Y ahí no se va a poder dar un buen intercambio y eso, esa vasoconstricción de más vasos sanguíneos y más vasos sanguíneos y más vasos sanguíneos, va a llevar a que la arteria pulmonar también tenga vasoconstricción. Y en ese momento se va a dar lo que conocemos como hipertensión pulmonar, lo que hemos hablado hasta el momento. Al ventrículo derecho le toca hacer más fuerza, va a tener hipertrofia concéntrica, va a aplastar el lado izquierdo y el paciente se va a desmayar. Entonces, si van entendiendo qué va pasando en cada enfermedad y cómo hacen que aumente la resistencia dentro de la arteria pulmonar y el lado derecho del corazón se ve afectado. Entonces ya vemos que cuando hay sobrecarga o cuando hay hipoxia. Ahora sí, hábleme. Perdón. La relación BQ, ¿qué es? La relación BQ es una relación entre ventilación, perfusión. Ventilación quiere decir que llegue buen oxígeno y la Q, que es de perfusión, que llegue buena sangre. Tiene que estar siempre los dos iguales para que se dé el intercambio gaseoso. Entonces, por ejemplo, en este caso de hipoxia crónica, se altera la oxigenación, se altera la ventilación, la UV. Y a largo plazo, el cuerpo dice, ¿para qué voy a perfundir ese alvéolo si no está bien? Entonces cierra los vasos capilares que van hacia ese alvéolo. Por eso dice que a largo plazo se altera. Entonces, aquí pues como también lo que dice, acá tenemos otro tipo de hipertensión pulmonar, me voy a devolver, ya hemos hablado de los dos, de la hipertensión arterial pulmonar, que es el tipo 1, ya hablamos de la tipo 3, que es debido a una enfermedad respiratoria crónica o hipóxica, y vamos a hablar de la hipertensión pulmonar tipo tromboembólica, que es la tipo 4. Antes de eso, no la puse, no, sí, esta. En esta vamos a ver que esta es la tipo tromboembólica, van a ver esta ecocardiografía y me van a decir qué les llama la atención. Ese baloncito ahí abajo rebotando de un lado para el otro. Esas cositas que vemos rebotando, ¿cierto?
Esas cositas que nosotros vemos rebotando, que parece que la válvula estuviera jugando con ellas, esos son gusanos. Eso es lo que nosotros llamamos una dirofilaria. Entonces, por ejemplo, este paciente tenía dirofilaria. Tenía muchos gusanos o microfilarias. Ya se llaman dirofilaria desde que usted las pueda ver. Entonces resulta que en los casos, por decir, donde tenemos dirofilaria, donde tenemos, por ejemplo, que se forma un coágulo, un trombo, ellos, generalmente la dirofilaria siempre se ubica en la arteria pulmonar y puede ir avanzando hacia el ventrículo, que si en ese momento se está cortando lo que yo digo, no, o me están escuchando bien. No se escuchó nada. No se escuchó nada. Listo. Entonces, yo les repito, en este video, ya creo que es porque mucha gente en internet. Se cortó. Te cortó todo. Aquí, en este video. En este video lo que tenemos es algo que se llaman dirofilarias. Las dirofilarias son esos punticos que ustedes ven ahí. En las enfermedades tromboembólicas está la dirofilaria, están los coágulos o los trombos. Generalmente la dirofilaria tiene una predilección por hacerse en la arteria pulmonar y esos gusanos van migrando hacia el ventrículo derecho y luego hacia el atrio derecho, ¿cierto? Y se ubican ahí. ¿Eso qué va a hacer? El que haya algo raro dentro de la vasculatura y dentro del lado derecho hace que se liberen muchas sustancias vasoactivas, o sea, que se libere histamina, que se libere serotonina, que se liberen tromboxanos, y eso va a hacer que la arteria pulmonar tenga vasoconstricción, o sea, se cierre. ¿Para qué? Para evitar que lleguen nuevos gusanos hacia el corazón. Y eso nos va a aumentar a largo plazo la presión dentro de la arteria y nos va a hacer, por ejemplo, si ustedes miran este video, que el lado derecho del corazón aumente de tamaño considerablemente. Y la última enfermedad que vamos a ver, o el último tipo de hipertensión pulmonar que tenemos en los pacientes, es el tipo 2, que es cuando tenemos enfermedades del lado izquierdo del corazón. Les voy a mostrar esta ecocardiografía y me van a decir qué le notan, qué les llama la atención. ¿Alguno me puede decir qué les llama la atención, si reconocen algo o no reconocen absolutamente nada? Profe, la válvula no está teniendo un correcto cierre, Listo, pero la verdad es que también se está cortando el video. ¿Sí? Bueno, entonces igual yo lo tengo ahí para que alcancemos a ver, pero lo que tú dices es verdad, la válvula no está cerrando bien. Esa es la válvula mitral y no alcanza a cerrar bien. Y se ve algo engrosado. ¿Alguien me puede decir si le ve algo más o solo le ven eso? Que de pronto se están uniendo como las paredes. Pues como Una es que en el ventrículo, este de arriba que es el ventrículo, las paredes se están uniendo como haciendo la fuerza para eyectar. Y si ustedes comparan de pronto el ventrículo con el atrio, ¿cómo les parece esos tamaños? Son casi iguales. Están casi iguales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el atrio izquierdo está muy grande de tamaño. Estas, por ejemplo, que vemos acá, que son las orejitas que están abajo, esas son las venas pulmonares. Si nosotros vemos las venas pulmonares, vamos a ver que están súper dilatadas, están muy grandes. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Como el atrio izquierdo está tan grande, porque llega la sangre, pasa del atrio hacia el ventrículo y luego se devuelve otra vez hacia el atrio, la sangre que llega por estas venas pulmonares no puede drenar bien y se empieza a acumular ahí y empieza a llenarse de sangre, esas venas pulmonares están pletóricas. Entonces, eso empieza un proceso hacia atrás y va a impedir un buen intercambio gaseoso y los pulmones se van a saturar de sangre y eso va a hacer que la vasculatura trabaje haciendo vasoconstricción. Entonces, vuelvo y repito, ahí paré yo el video. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, sí. Vuelvo y repito, tenemos un atrio izquierdo muy grande. ¿Por qué el atrio izquierdo está grande? Porque la sangre que llega al atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo y luego se devuelve nuevamente hacia el atrio.
Entonces el atrio está recibiendo dos sangres, la sangre que viene de las venas pulmonares y la sangre que se devuelve del ventrículo. Llega un momento en que está tan saturado de sangre que esas venas pulmonares ya no pueden drenar tanta sangre y se empiezan a volver grandes y no reciben la sangre que viene desde el intercambio gaseoso, o sea, desde los capilares. Entonces, ¿qué hacen los capilares? Al tener tanta sangre, ellos reaccionan haciendo vasoconstricción, o sea, cerrándose. Y ahí van a aumentar la presión en la arteria pulmonar y eso a largo plazo se va a ver que el lado derecho del corazón va a aumentar y que va a haber insuficiencia en la válvula tricúspide. Siempre que tenemos hipertensión pulmonar, hay una insuficiencia en la válvula tricúspide y vamos a ver el lado derecho del corazón muy grande. Signos clínicos que podemos encontrar en ellos. ¿Quién se acuerda cuando un paciente sufre del lado derecho del corazón, qué signos manifiesta? Pulso yugular Hepatomegalia podría ser uno, pues se podría incluir o no sería un Sí. signo. Entonces tenemos varios. Podemos tener uno, ya las dos lo dijeron. Una dijo hepatomegalia, eso es verdad, y la otra pulso yugular positivo. Vamos a ver este video que espero que no se voltee porque siempre se voltea. Donde vamos a ver este paciente, mírenle ahí el pulso yugular. Si no alcanzan a ver cómo esa yugular se está regurgitando, pues, o poniendo más grande. Esto que vemos acá se llama pulso yugular positivo. Recuerden que si nosotros vemos en el cuello de ese animal un pulso, no debe ser más de 1/3 del cuello. Si es más de 1/3 y casi que llega hasta la mandíbula, es positivo. Vuelvan y se los voy a volver a poner para que lo miren. Entonces tenemos pulso yugular, tenemos hepatomegalia, es verdad. Lo otro que podemos tener es reflejo hepatoyugular positivo. Recuerden que cuando le hacemos presión sobre el hígado, no debemos ver que la yugular pulse. Si pulsa es positivo. Podemos ver pacientes que muestran los signos respiratorios. Por ejemplo, si vemos esta paciente, miren que se ve ahogada y que ronca y que ronca muy fuerte, que se nota la dificultad para respirar. Esperen, se las pongo otra vez. Entonces se nota, y si nosotros le empezamos a ver, vamos a ver que las narinas van a estar más cerraditas, miren que la lengua de ella es muy larga y casi que ni le cabe en la boca. Si miráramos, podríamos ver un paladar blando muy largo, ¿cierto? Entonces vamos a ver como los signos respiratorios. ¿Qué más signos podemos encontrar o qué hallazgos podemos tener en el examen clínico? Podemos tener pacientes que le tocamos la tráquea, sea reflejo de oxígeno positivo, tosen inmediatamente o algunos ni siquiera hay que tocarle la tráquea, son pacientes que llegan tosiendo y en medio de la tos se pueden llegar a desmayar. Pacientes que les vamos a sentir el soplo va a ser especialmente al lado derecho del corazón, donde más fuerte se va a sentir. Entonces, pacientes que tengan estos signos, que se desmayen, que tengan problemas respiratorios, que tengan pulso yugular, son pacientes que podemos pensar que tienen hipertensión pulmonar. Otro signo es que, por ejemplo, si hay una hepatomegalia muy marcada, pueden empezar a tener ascitis, ya son pacientes que vienen directamente ya con el abdomen lleno de líquido. ¿Qué debemos hacer nosotros para diagnosticar esta hipertensión pulmonar? Lo primero es identificar qué tipo de hipertensión pulmonar es, o sea, la etiología, si es idiopática, si es por una comunicación dentro del corazón, si es por un problema respiratorio, si es por una actividad tromboembólica, sea por tirofilaria o por un trombo, o si es por una enfermedad del lado izquierdo. Voy a volver a repetir porque sé que no se escuchó. Entonces, lo primero es identificar la etiología, saber qué parte del grupo es la hipertensión pulmonar, si es idiopática o si es por una comunicación dentro del corazón, si es tipo 2 por una enfermedad del lado izquierdo del corazón, si es tipo 3 por una enfermedad respiratoria crónica o por hipoxia,
Si es tipo 4, por algo tromboembólico como la hidrofilaria o los trombos. Lo segundo que debemos hacer es cuantificar el grado de hipertensión pulmonar, evidenciar todas las alteraciones hemodinámicas y empezar a hacer el tratamiento y emitir un pronóstico, ¿cierto? Entonces, podemos evaluarlo mediante radiografía de tórax, sea agrandamiento de la arteria pulmonar, ¿cierto? ¿Dónde creen que veríamos un agrandamiento de la arteria pulmonar? Por ejemplo, en esta radiografía, en la A, ¿dónde está ubicada la arteria pulmonar? ¿Quién me puede decir? Les voy a decir, esta es la tráquea, está debajo de la tráquea, está caudal a la tráquea, está encima de la tráquea. ¿Dónde dirían ustedes que va la arteria pulmonar? No está caudal a la tráquea. Entonces esta es la tráquea, o sea que diríamos que está por acá. Sí, por ahí. ¿Quién más No. dice algo? Bueno, no sé. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? No, tranquila, puede decir todo lo que quiera, aquí estás para Yo aprender, también pensaría lo mismo que ella. que está Pues, caudal. Bueno, no. entonces, en eso hay que tener atención, pues, o tener cuidado. Aquí caudal a la tráquea, Susana, lo que me preguntabas antes, ahí vamos a encontrar ese atrio izquierdo. Si tú ves esto muy grande de tamaño es porque el atrio izquierdo está aumentado de tamaño. La arteria pulmonar está aquí ventral, esta es la tráquea, aquí en la parte de abajo, aquí estaría la arteria. Entonces, veríamos un embombamiento ventral a la tráquea cuando tenemos hipertensión. Vamos a ver un agrandamiento del lado derecho del corazón, entonces ya el corazón se va a ver más acostado sobre el esternón, o sea, va a tener un mayor contacto external. Y podemos ver tortuosidad en todas las arterias pulmonares o hasta infiltrado, o sea, se puede ver el colapso traqueal, se puede ver la bronquitis, si es en caso de hipoxias, pues, o de alteraciones respiratorias. Eso es lo que vamos a ver. Podemos ver la neumonía, se puede ver la masa mediante la radiografía. En electrocardiografía, lo que vamos a ver es el desvío o lo que les decía ahorita es que la onda S, QRS, va a estar muy profunda y la onda T va a estar muy picuda, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto en el caso. Y en la ecocardiografía, que es el ideal, o sea, es el gold estándar, vamos a encontrar todo lo que vimos ahorita, lo que ustedes describieron. No se va a ver el champiñón, o sea, va a haber un aplanamiento de ese septo interventricular, vamos a ver todo el lado derecho aumentado de tamaño, vamos a encontrar una insuficiencia en la válvula tricúspide y se puede encontrar hasta una insuficiencia en la arteria pulmonar o en la válvula pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí están como los objetivos del tratamiento. Siempre lo primero es buscar disminuir esa presión dentro de la arteria pulmonar, o sea, buscar evitar esa vasoconstricción que vamos a tener. Mejorar la intolerancia al ejercicio, evitar los desmayos, o sea, disminuir los signos clínicos es evitar los desmayos, que es lo que más le preocupa al propietario. Disminuir el trabajo que está haciendo el ventrículo derecho, evitar que esa enfermedad siga progresando y mejorar su calidad de vida. ¿Cómo lo podemos hacer o cómo podemos mejorar todos estos signos? ¿Quién conoce algún medicamento, por ejemplo, que actúe sobre la arteria pulmonar y la vasodilate? ¿Alguna ha escuchado algún medicamento? Pueden decir, no, nunca en la vida, pues ni idea. ¿No? Bueno, es muy fácil. Resulta que hay varios medicamentos que actúan sobre esa arteria pulmonar, sobre esa hipertensión pulmonar. Medicamentos que actúan sobre las endotelinas, sobre otras que se llaman prostaciclinas. Hay medicamentos que actúan sobre el óxido nítrico. Hay otros que inhiben la fosfodiesterasa y hay otros inhibidores de la fosfodiesterasa que no son selectivos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con cada uno. Medicamentos que actúen sobre la endotelina. Resulta que las endotelinas son unos mediadores o unas sustancias vasoactivas que se liberan a partir del pulmón, especialmente pues de la vasculatura.
Y la función de la endotelina es ser un vasoconstrictor, o sea, él ya ayuda a que la resistencia en la arteria pulmonar aumente. Entonces tenemos que bloquearla para que haya una vasodilatación, ¿cierto? Ya les voy a decir esa es la vía. La otra vía es de las prostaciclinas. Resulta que las prostaciclinas son contrarias a las endotelinas. Las prostaciclinas todas son vasodilatadores. O sea, cuando se liberan en el organismo dentro del pulmón, permiten que la arteria pulmonar se vasodilate, inhibe que se activen las plaquetas, inhibe que se formen trombos, o sea, tiene efectos que inhiben la activación plaquetaria, que inhiben la proliferación y que son análogos de todas esas prostaciclinas, que ya lo vamos a ver. Tenemos los tromboxanos que hacen todo lo contrario, son vasoconstrictores. El óxido nítrico es vasodilatador y la fosfodiesterasa son vasodilatadores. Pues la fosfodiesterasa, perdón, es vasoconstrictor, pero cuando los inhibimos van a ser vasodilatadores. ¿Cuál es el medicamento ideal si nos devolvemos de todas estas vías? El ideal es este que dice inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa. Todo medicamento que inhiba la fosfodiesterasa es ideal en este tratamiento. Por eso aquí están, son estos dos, el sildenafil y el pimobendan. Esos dos nos inhiben la fosfodiesterasa y hacen vasodilatación. El que no conozca el sildenafil es el Viagra, la que usan los hombres en las disfunciones eréctiles. Resulta que cuando el sildenafil se descubrió o salió al mercado en medicina humana, era para tratar la hipertensión pulmonar. Solo que vieron que a medida que lo iban usando, pues los hombres tenían estas erecciones constantes. Entonces le cambiaron el uso y hoy en día cobra mucho si usted paga por un Viagra. Pero si usted ya pide sildenafil, como yo le digo a los propietarios de mis perros, pues van a ser mucho más barato y va a evitar siempre es el que para los desmayos en este caso. El sildenafil, cuando lo vamos a usar, tiene una dosis, generalmente una dosis de 2 miligramos por kilo y se puede usar hasta 3 veces en el día, dependiendo del grado de hipertensión pulmonar que tenga el paciente, si es leve, moderado o severo. El ideal es este. Si el paciente o el propietario no puede conseguir sildenafil, pues el segundo que vamos a mandar es el pimobendan. No es el mejor de todos, pero también nos sirve para vasodilatar la parte pulmonar. Y adicional, es inotrópico positivo, o sea, ayuda al ventrículo derecho a contraerse. Otros que se pueden usar, que son inhibidores no selectivos, son la teofilina y los bloqueadores de canales de calcio. Estos también se pueden usar, pero no son selectivos, o sea, no inhiben de manera selectiva la fosfodiesterasa y no son los mejores. O sea, el ideal es el sildenafil. O hay otro medicamento que se llama tadalafil, también es súper bueno. Te repito, el sildenafil, la dosis, 2 miligramos por kilo, la pueden usar una vez al día, 2 veces al día o hasta 3 veces en el día, dependiendo de la gravedad de los signos. Y el pimobendan, no he dicho la dosis, pero la dosis de ese es de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo, puede ser una o 2 veces en el día. Para terminar el día de hoy, la clase que ya nos veamos el viernes, les voy a dejar este caso clínico. Lo van a leer y van a pensar, vamos a empezar la próxima clase, con las ideas. Entonces, este no es caso clínico 2, sino 3, ahí está equivocado. Resulta que esta paciente se llama Nena. Nena es una schnauzer de 10 años de edad y el motivo de consulta es que ella tenía mucha tos seca desde hace rato. El veterinario fue a domicilio a la casa, la evaluó, evidentemente tenía tos seca, decidió tomarle una radiografía de tórax y ella encontró en esa radiografía cardiomegalia. Y a partir de la cardiomegalia decidió remitirla a cardiología, ¿cierto? Entonces, resumimos, paciente, schnauzer, 10 años de edad, motivo de consulta, tos seca y se le encontró en la radiografía una cardiomegalia. Yo llego y hacemos el examen clínico, es una paciente que está pesando 9 kilos, tiene de condición corporal 3 de 5, o sea, tiene una buena condición corporal, es una paciente muy brava, agresiva.
le hago reflejo de oxígeno y en ese momento nos dio negativo, y el palmopercutor también negativo, pulso yugular negativo, le ausculté los pulmones y no tenía sonidos anormales, se le auscultó el corazón y no tenía sonidos anormales, o sea, en ese momento no se le sintió ningún soplo. Pero en el momento en que tomamos la frecuencia cardíaca, encontramos que tenía una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto y como vamos tomando el pulso, encontramos que el pulso era fuerte, pero era no concordante y el abdomen estaba sin dolor. Entonces, ¿cuál es la idea? Con esto que yo les acabo de leer, van a sacar entre ustedes o cada una, para el viernes yo les voy a preguntar cuáles son los diagnósticos diferenciales, qué métodos diagnósticos van a utilizar y por qué cada uno, o sea, qué piensan que puede tener esa perrita. El viernes que tenemos la clase a la 1 de la tarde empezaríamos desarrollando ese caso y de ahí hablaríamos de casos de pacientes con tos, pues seguiríamos con otros casos. Dudas que tengan hasta el momento de esta clase de hoy o que no hayan entendido. ¿No? Claro. No, profe, ninguna. Listo. Entonces, el viernes tenemos clase a la 1. Vamos a empezar abordando este caso clínico de nena y vamos a tener casos clínicos, otros casos de desmayo y de tos. Entonces, para que lean un poquito sobre la tos en perros. Y eso sería todo por el día de hoy. Yo les voy a mandar lo que grabé. Cuéntenme. Te puedo hacer una pregunta. Claro. Es que mi perro tiene un problema cardíaco, Sí. pero pues él todavía no presenta síntomas, pues signos, no presenta Sí. signos, ni tos, ni cianosis, pues, y pues a mí no me mandaron medicamento, pues me dijeron que era, pues que era un paciente B1, pero que no requiere tratamiento. Ajá, pero el soplo que él tiene es 5 de 5. Sí. Y, ¿Y qué perro es y qué edad tiene? tiene 16 años, es un salchicha. Oh, qué lindo. Generalmente el soplo puede ser muy fuerte y eso es importante. La intensidad del soplo no siempre se correlaciona con la severidad de la enfermedad. Por la raza que es y por los años que tiene, debe ser algo que es una enfermedad que ya conocemos que se llama enfermedad degenerativa valvular o se llama enfermedad mixomatosa. Y no siempre porque el soplo sea muy fuerte quiere decir que la enfermedad esté avanzada. Entonces, B1 quiere decir que tiene el soplo, pero el corazón todavía no está grande. Ah, bueno. Y no requiere medicación por ahora, pero sí le tenés que hacer controles por ahí cada 6 meses, porque él puede empezar a crecer y ahí sí. Claro. Cierto que si fuera un edema, es que él tuvo un episodio de tos, pero fue como una tos de perrera. Pero yo me asusté que no fuera a ser algo pues de edema pulmonar. Cierto que si fuera edema pulmonar sería la tos constante, o sea, no pararía así le hubieran hecho tratamiento. Exacto, cuando es edema pulmonar no solo tienen tos seca, sino que vos lo ves asfixiado también, o sea, no es capaz de acostarse, no se puede acostar de lado, está parado, está jadeando, se ve cianótico. Cuando es una traqueitis o una tos de perrera, generalmente responden bien al tratamiento y es solo la tos, o sea, tosen, pero siguen comiendo, siguen animados, siguen su vida normal. Ah, listo. Profe, ¿y en cualquier estadio pues de cardiópatas recomiendas dar dietas especiales? No, se recomienda la dieta especial cuando son B2, o sea, a partir de los B2, sea cuando ya tenemos remodelación del corazón. Pero si todavía no hay remodelación, o sea, no hay ningún tipo de hipertrofia, no requieren cambio de la dieta ni medicación. Ah, bueno. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto, nos vemos el viernes. Gracias, profe. Chao.